una película que nos va a contar varias historias. Esta historia se llama El cuento de los cuentos. Cuando comienza la película se nos cuenta la historia número 1, que es el rey y la reina del reino de Longtelis. El rey King tenía mucho amor por su reina y deseaba que su reina fuera siempre feliz. Desafortunadamente, la reina nunca podrá convertirse en madre y siempre anda triste pensando en eso. King solía llamar a los médicos del reino para que pudieran tratar a la reina, pero ninguno pudo ayudarla. Entonces un día el rey llama a la gente del circo al castillo para que puedan entretener a la reina y ella se divierta un poco, pero una de las mujeres del circo estaba embarazada. Después de verla, la reina se pone triste y se enoja mucho, y va hacia su habitación y comienza a romper las cosas. El rey la consuela y le promete que iría a cualquier límite por ella. Al día siguiente llega al castillo una persona alta y delgada, y vemos que es un anciano. Él les dice y afirma que podría ayudarlos en el asunto del embarazo. El rey le dice que muchas personas ya lo han visitado antes y han afirmado lo mismo, pero ninguno lo ha podido conseguir. Él les explica que esto sí es posible. La única interrogante es cuáles son los límites que ellos están dispuestos a alcanzar para tener este hijo. Al escucharlo le dicen que llegarían hasta el último límite. El anciano dice que él sabe cómo funciona la naturaleza. El mundo entero tiene un equilibrio, y él dice que si quieres tener una vida, entonces tienes que sacrificar una vida también, para que todo quede en equilibrio y nada pueda desequilibrarse. Ambos están de acuerdo, y el anciano le dice al rey que debe cazar una criatura marina, y después de matarlo su corazón sería extraído, y una dama virgen y soltera debería cocinar este corazón, y la reina debe comérselo y así quedaría embarazada de inmediato. Como estaban desesperados por tener un niño, el rey sale a cazar al monstruo marino. Se sumerge en un río y encuentra el objetivo, que es un monstruo muy grande de color blanco. Mientras el monstruo duerme, el rey logra matarlo, pero durante la pelea queda gravemente herido, tan grave así que el rey muere al instante. Pero antes de eso había logrado sacarle el corazón al monstruo, y la reina misma cubre el corazón con una tela y regresa al castillo. Consiguen a una de las sirvientas que era soltera y virgen, y se le ordena cocinar este corazón para la reina, pero mientras lo cocina tiene sentimientos conectados con el corazón, y ella también queda embarazada, y ya cuando el corazón está cocido, la reina se lo come, y pasa lo mismo que le dijo el anciano. Finalmente la reina queda embarazada, y exactamente al mismo tiempo la reina y la sirvienta dan a luz a sus hijos. Ambos eran niños. La reina nombra a su hijo Elías y la sirvienta nombra a su hijo Jonah. Luego se muestra que pasaron 16 años, donde ambos niños ya crecieron. La reina estaba muy feliz con su hijo, como si le hubieran dado una nueva vida. Esos dos niños nacieron el mismo día y eran diferentes de los otros niños. Todos sus cabellos eran de color blanco, que representaban al monstruo marino, y ambos tenían el mismo aspecto, parecían gemelos. Estaban muy cerca el uno del otro y solían pasar todos los días juntos, y construyeron una amistad, pero a la reina nunca le gustó su amistad. Solía explicarle a su hijo que él era un príncipe y no podía ser amigo del hijo de una simple sirvienta. Pero Elías nunca le hizo caso a su madre y seguía reuniéndose con Jonah, y tenían la capacidad de respirar bajo el agua, y para esconderse solían ir al mismo río donde el monstruo marino fue asesinado. La reina advierte a su sirvienta que si no detiene a su hijo, la sacará a ella y a su hijo del reino. Pero a los niños nunca les importó y solían reunirse. Pero un día cruzan el límite y Jonah se cambia la ropa con Elías y se dirige a donde la reina. Y la reina nunca reconoció si era su hijo o no, pero tenía sospechas, y cuando descubre la verdad decide sacar a Jonah del reino. Elías intenta detenerlo, pero Jonah nomás no se detiene. Jonah corta el árbol con su cuchillo, y el agua comienza a fluir. Jonah le dice a Elías que mientras el agua esté pura, significa que él estará vivo, y si el agua se torna turbia o cambia de color, significa que él corre peligro, y se mueve de allí después de decir eso. Pasan muchos meses y Elías solía comprobar cómo estaba el agua, y un día ve que el agua se pone roja. Entonces se da cuenta de que la vida de Jonah está en peligro y algo debe estar mal, así que se escapa del reino sin decírselo a su madre y se va a buscar a Jonah. Después de tanto buscar encuentra la casa de Jonah y se entera de que Jonah se había casado con una chica, y como ambos tienen el mismo rostro, lo reconocen como Jonah. Luego se entera de que Jonah se fue a la jungla hace 5 días y aún no ha regresado. Elías también sale a buscar a Jonah a la jungla, y la reina estaba muy preocupada por su hijo, y lo busca en todo el reino, pero no logra conseguirlo. Ella vuelve a llamar a ese anciano, pero él le exige lo mismo,
que si ella quiere que su hijo regrese es necesario sacrificar una vida, y ella acepta. Jonah queda atrapado en la jungla y se encuentra muy mal herido. Luego un monstruo volador lo ataca e intenta matarlo. Después de escuchar los gritos de Jonah, Elías lo encuentra y mata al monstruo con su espada. Pero este monstruo volador era su propia madre y él no sabía que había matado a su madre. Pero ese era el negocio, una vida por otra vida. La vida de Jonah se salva y Elías se convierte en el rey del reino de Longtelis. Y aquí termina la historia número 1. La historia número 2 está relacionada con el rey de Strongcliff y una anciana. El rey es una persona muy lujuriosa que siempre estaba rodeado de mujeres. Solía beber todo el tiempo y todavía no podía encontrar a su reina. Cerca de ese lugar vivían dos ancianas, apenas salían de sus casas y tampoco estaban casadas. Era obvio que morirían allí solas, pero sus voces eran muy dulces, sus voces no parecían de ancianas. Una mañana, cuando una de ellas cantaba, el rey escucha su voz. El rey sigue la canción también, pero la anciana regresa a casa y el rey siente más curiosidad por conocerla. El rey piensa que es una chica hermosa que se avergüenza de ella. Una de las ancianas se llama Dora y la otra Ima. Dora es muy astuta y codiciosa. El rey se acerca a su puerta, y cuando Dora ve que el rey está en su puerta, su corazón se llena de codicia y ve la oportunidad de que su suerte cambie. De lo contrario, pasarán toda la vida solas. Dora, desde el interior de la casa, le pide al rey que venga después de una semana y le dice que le mostrará una de las partes de su cuerpo, y el rey piensa que ya consiguió a su gran amor. Pero ella sabía que era una anciana y que su piel también se veía muy vieja, pero intenta muchas cosas para que sus dedos parezcan jóvenes. Dora se pone unas hierbas en los dedos, pero aún parecían los dedos de una anciana, y ella comienza a llorar. Pero por otro lado tenía a Ima, que como desde pequeña chupaba dedos, sus dedos se veían bastante bien. Pasa la semana y el rey va a visitarla como Dora le había dicho. Al momento de mostrarle la parte de su cuerpo, Dora siembra el dedo de Ima en lugar del suyo, y el rey no pudo contener sus emociones. El rey le dice que quiere estar con ella, y ella le dice que visitará el castillo a medianoche, pero que todo debe estar a oscuras y que todas las luces y las velas deben apagarse. El rey está de acuerdo con su petición. Ahora Ima aprieta el cuerpo de Dora con pegamento, para que se vea el cuerpo de una jovencita. A medianoche uno de los guardias del palacio viene a recoger a Dora y la lleva al palacio. Allí pasa la noche con el rey. Ya por la mañana el rey se da cuenta de que pasó una noche con una anciana y se enoja bastante y lanza a Dora por la ventana del castillo, pero Dora sobrevive al caer al bosque. Entonces en ese momento aparece una bruja y vemos cómo poco a poco Dora se convierte en una jovencita de cabello largo. El rey que andaba por allí cazando en el bosque ve a Dora y se enamora a primera vista. La lleva a su castillo y decide hacerla reina. Dora nunca supo cómo se convirtió en una jovencita. Dora recordó a su hermana y la invita a su boda, pero Ima nunca pensó que su hermana se había convertido en una niña y que pronto se convertiría en reina. Dora le envía a su hermana un vestido muy caro y elegante. Ima usa ese vestido y llega a la boda donde Dora le cuenta todo. Ima desea volverse una joven así como su hermana. Cuando Ima le pregunta cómo se había convertido en una joven, ella responde en broma que se había desollado, pero Ima se lo tomó en serio y visita a un herrero. Ella le pide al herrero que la desolle, y ella a cambio le va a dar todas las prendas que le había dado Dora. El herrero acepta y se la lleva al bosque, donde le quita toda la piel en una escena bastante inquietante. Ima se dio cuenta que era mentira lo que le había dicho su hermana, ya que ella seguía igual, y eventualmente Ima muere. Por otro lado, la magia de Dora no dura mucho y empieza a envejecer. Cuando se da cuenta de que se está volviendo una vieja, ella huye del palacio y aquí termina esta triste historia. La historia número 3 también es del reino de Longtelis. Aquí conocemos al rey, cuya reina falleció hace mucho tiempo y tiene una hija llamada Violet. Era su hija, pero aún así él nunca la amó. Un día el rey ve un insecto en su mano que le chupa la sangre. Al rey le gusta mucho, así que lo guarda en una caja de cristal y le permite chupar su sangre todos los días. A medida que pasa el tiempo, ese insecto va creciendo. Por otro lado, Violet era una joven, siempre había soñado con un príncipe, pero el rey era un irresponsable y eso nunca le importó. Él estaba muy feliz con ese insecto porque había crecido. Un día el parásito se enferma y muere. El rey le arranca la piel y le dice a su hija que ha llegado el momento de encontrar un marido para ella. Dice que va a organizar una competencia y el que gane se quedará con ella. Violet se pone muy feliz con la noticia,
pero también se molesta un poco porque ella quería encontrar un marido por su cuenta, pero aún así está de acuerdo con la decisión de su padre, el rey. El anuncio se hizo en todo el reino, y el rey muestra esa piel en su palacio y dice que quien diga a quién pertenece esa piel ganará a su hija, y así mucha gente lo intenta, pero nadie responde correctamente, ya que ese insecto nunca había envejecido tanto. Una persona extraña aparece en el palacio, con una apariencia que cualquiera podría asustarse después de verlo. Él también quiere participar en la competencia, y el rey finalmente se lo permite. Esa persona de aspecto animal huele la piel y también dice a qué insecto pertenece esta piel. Violet se asusta mucho y llega a la cima del palacio para suicidarse, pero el rey le explica que no puede romper su promesa y que ese es su destino y debe aceptarlo. Violet intenta explicarle a su padre que es un mal padre, ya que le está entregando a su única hija a una persona fea, y también le dice que ella es una reina, pero el rey de igual manera le da su hija a ese hombre. Lleva a Violet muy lejos en las montañas y Violet llora durante muchos días, y cuando el hombre sale a cazar ve a otra dama cerca a la montaña. Ella la busca para que la ayude. Ella le dice que ella es una reina y que un monstruo la tiene retenida en ese lugar, pero están muy lejos la una de la otra y así no podía ayudarla. Luego esta dama llama a su hijo y la ayudan con una cuerda, pero de repente aparece el hombre y se dirige hacia ellos por la misma cuerda. Logran cortar la cuerda, pero él sobrevive y va y los ataca, y mata a todos menos a Violet. Ve a Violet con rabia, pero Violet lo abraza y se le pasa. Cuando el hombre la hace sentarse en su hombro, Violet, viendo la oportunidad, le corta el cuello. El hombre muere allí. Luego Violet regresa con la cabeza del hombre al reino, donde encuentra a su padre muy enfermo debido al insecto. Violet pone su cabeza llena de sangre frente a él. El rey estaba muy triste por la decisión que había tomado. De todas formas, moriría pronto. Violet se convierte en una mujer valiente y se convierte en la reina después de su padre. Y esta historia termina aquí, y la película también. Si te ha gustado el resumen, dale like, compártelo y suscríbete. Hasta la próxima.